Cada taekwondista se debe basar en los 5 principios del taekwondo: cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol y espíritu indomable. Hola a todos, soy el Sabonín Jonathan Toledo, como ya me conocen. Y bueno, quería comentarles un poquito cómo llegué a practicar taekwondo. Siempre me gustaron las artes marciales, siempre. Inspirado por Dragon Ball, por allá cuando tenía 13 años. Y desde ahí inicié un camino que hasta ahora ha durado 15 años, convirtiéndome así en una de las graduaciones mayores a nivel nacional. Es por eso que el taekwondo como tal o las artes marciales significan en mi vida mucho, desde el hecho de tener alumnos hasta ejercer la pedagogía, el ser instructor o profesor, transmitir ese conocimiento y enseñarlo para que en las futuras generaciones pueda ser retransmitido también. Como dicen, no hay profesor sin alumnos, y a mí me encanta lo que yo hago. Ser profesor para mí es todo, y por ende, todo también son mis alumnos. Sin ellos, sin verlos crecer, sin la felicidad que tienen en su rostro cuando aprenden algo nuevo, cuando desarrollan algo que creían imposible, sin eso yo no me daría por pagado. Por ende, mis alumnos son parte de mi felicidad y del sentido que tengo de vida. Taekwondo para mí es una familia. Practico desde los 13 años y en verdad es todo. Jamás he querido dejarlo y creo que jamás lo voy a hacer, a pesar que el tiempo, eso cuando uno crece, es menos. Yo creo que esta escuela va a seguir creciendo, van a integrarse más personas. Me encanta como el grupo que se armó, el grupo que hay, porque yo de todo el tiempo que he llevado he conocido mucha gente que entra, después se va, por distintas razones, pero siempre es muy agradable que nuevas personas se integren, que se hagan nuevos amigos, que se conozcan, que se ayuden. Es muy bacán el ambiente que se crea. Hola, mi nombre es Daniel, soy papá de la Maite, alumna del profe Jonathan. Llegué aquí por ella, hacía clases de estudiar estas programáticas con el profe online. Luego el profe me invitó a que viniera de forma personal y yo acompañé a mi hija. Y un día llegó un papá con su hija vestida y pensé que era solo para adultos. Y era para, digamos, para niños, pero es para uno igual. El profesor ha sido un 7. Le expliqué que tenía un problema de salud, me quise ayudar y en eso estoy. Y estoy súper feliz de estar en esta. Somos la familia Tribailado Rubilar. Porque le hacía mucho bullying a José, le pegaban mucho. Y necesitaban que él pudiera defenderse. Por eso llegamos acá, y él lleva acá ya 6 años y es cinturón negro. Un orgullo. Esta escuela es el hogar, es donde se formó, ya somos una familia porque llevamos acá 6 años. Y eso es como tal la mitad de la vida de él. O sea, toda una vida acá en la escuela. Así que todos acá somos una familia. El mensaje que yo le daría a la escuela, directiva, apoderados y alumnos particularmente, es que nunca, pero nunca dejen de soñar. Si les gusta algo y si viven por eso, háganlo hasta el final, superando las adversidades y siempre buscando solución a los problemas. Si alguien te dice que no ante algo que a ti te gusta, algo que a ti te apasiona, algo que tú amas, lucha por cumplir tus sueños. Y no solamente estoy hablando de taekwondo propiamente tal. Así que ese es el gran mensaje que les puedo dar por hoy. Muy feliz de haber compartido con ustedes este año y sigan luchando por sus sueños, que juntos vamos a llegar muy lejos. ¡Atención, Escuela Espíritu de Honor! Por ejemplo, cuando grabe a la gente, le dice así, no, le dice al príncipe, ya yo te voy a hacer así cuando ya esté listo. Entonces tú nunca le haces así y la gente va a quedar así como... ¿Y puedo abrir con esto el video, cierto?